Si ahora sí funciona. Ahora sí se le escucha bien, se le escucha perfecto, maestra. Ya deja de jugar juegos. Pero no me deja compartirles pantalla. Oh, no, maestra. Yo les comparto mi mano. Para otro día. No, maestra, No, maestra. Hoy sí es cierto, ¿por qué no fue el viernes? Ah, sí, es cierto, ¿por qué no fue el viernes? Game Boy. Porque a todos se nos olvidó. No sé, ni siquiera a mí me lo dijo. Ya se ve algo. No se ve, ¿Ya maestra. se ve algo? Sí se ve, Ya se ve. Ya se ve, maestra. Sí se ve. Ya se ve. Fue Ya perfecto. se ve. Por fin no se cancela la clase. Ok. Entonces, por favor, guarden silencio, pongan toda su atención para que podamos ver los temas y comprender. Les decía que vamos a dar inicio al tercer y último periodo de evaluación, entonces tenemos que poner todo de nuestra parte para aprendernos bien todo lo que nos está haciendo falta, porque pues ya solamente queda lueguito de regresar de vacaciones y terminamos sexto grado. Entonces, el primer tema que vamos a revisar en español, que ya empezaron a revisarlo desde ayer, fue el de cartas de opinión. Revisaron que, pues, qué es una carta. ¿Quién quiere participar y decir qué es una carta? Es donde pones información que le vas a enviar a una persona o a alguien que no conoces. Ok, le vas a enviar información a una persona. ¿Qué más? O ¿Qué más pueden saludos. decir? O saludar a alguien, ajá. ¿Alguien También más? por temas de trabajo o algo. Ajá, podemos hacer cartas por temas de trabajo. Para enviar información es prácticamente un WhatsApp para enviar información, cómo se siente, cómo estás o algo así familiar. Para enviar información. Ok. ¿Y qué tipo de cartas hay? Formal, Formal. La formal e informal. Formal Ajá. y informal. Ok. Vimos ayer que hay cartas formales y cartas informales. Informales. Entonces, pues las cartas las usamos para comunicarnos. Resulta que las personas pues necesitamos siempre estar en comunicación con otras personas. Actualmente usamos estos medios, por ejemplo, de las videoconferencias para comunicarnos, usamos también los chats, ¿verdad? El WhatsApp, nos comunicamos en Facebook, hacemos videos, Messenger. audios, ajá, por el Messenger. Entonces, nos la pasamos comunicándonos, pero antes pues no existían estos medios. Y entonces las personas tenían que buscar maneras de poder comunicarse entre sí y lo hacían a través de cartas. Cuando alguien estaba lejos y no era posible llamarle por teléfono, porque salía muy cara a la larga distancia, las llamadas a otras ciudades del país o llamadas al extranjero costaban muy caras. Por favor, silencien sus micrófonos porque se escucha ruido. Entonces, como no había manera de poderse comunicar con gente que vivía lejos, pues se utilizaba el correo, se utilizaban las cartas. Eh, Luego apareció el fax. ¿Alguien ha visto un fax? No, no, maestra. No. Era un aparato como una impresora. Y entonces, pues tú escribías lo que le querías mandar a alguien y ese alguien tenía en su casa o en su oficina ese aparato que era como una impresora y bueno, salía impreso el mensaje. Después aparecieron los Como el beeper. telegrama. Ándale, el telegrama también es una manera de comunicarse. Solamente que los telegramas pues permiten nada más poner cierta cantidad de palabras, no pueden ser mensajes muy largos. Entonces, bueno, existen diferentes formas de comunicarse y una de ellas, que es una forma tradicional, pues es la de las cartas. Las personas, por ejemplo, en el salón, luego le mandamos cartas a nuestro mejor amigo, ¿no? Cuando es el día de la amistad, por ejemplo, pues tenemos un amigo secreto y le mandamos mensajes, le mandamos cartas. O mandan ustedes papelitos, ¿verdad? Luego cuando están en clase, con mensajes para algún compañero para decirle algún chisme
o un chistecillo, ¿no? Entonces, pues hacen también ese tipo de mensajes escritos. Entonces, las cartas pues son una forma de comunicación escrita, donde participa la persona que emite el mensaje, que se llama remitente. Es decir, si yo te escribo una carta a ti, yo soy el remitente, porque yo soy el que emite la carta, el que remite la carta hacia ti. Y la carta la va a recibir alguien, está destinada a alguien, por eso quien la recibe se llama destinatario, porque la carta tiene un destino, está destinada a una persona. Entonces, pues se hace un texto, el texto puede hacerse a mano o puede hacerse a computadora para enviar esa carta. Y las cartas, ya dijeron ustedes, pueden ser formales o pueden ser informales. Ayer lo revisaron. Vimos que cuando las cartas son informales, pues normalmente las escribimos en una hoja a mano, ¿verdad? Con un lenguaje que utilizamos normal. Hola, ¿cómo estás, Juanita? Me da mucho gusto saludarte. Te quiero contar que hoy tuve una clase virtual donde no funcionaba nada y tardamos un montón en entrar, ¿no? Es una carta informal. Mientras que las cartas que son formales tienen una estructura, tienen que utilizar un lenguaje justamente formal, en el cual nos dirigimos con respeto hacia la otra persona, hacia el destinatario. ¿Por qué nos dirigimos con respeto hacia el destinatario? Porque puede ser que sea una persona que tiene un cargo importante o puede ser una persona que no conocemos y entonces tenemos que hablarle de usted, tenemos que saludarle y cuando terminamos la carta pues nos tenemos que despedir. Y el tema de la unidad de español se refiere a cartas de opinión. Las cartas de opinión son cartas formales, son cartas que se escriben en las revistas o en los periódicos, que se publican en las revistas o en los periódicos, donde las personas emiten una opinión sobre un tema determinado. Entonces, esas cartas usan un lenguaje formal porque se están dirigiendo, por ejemplo, al presidente de la República, o se están dirigiendo a un diputado, o se están dirigiendo al editor de la revista, o a un cantante. Entonces, pues se están dirigiendo a una persona que no se conoce para tratar temas, además, que no son temas familiares, que no son temas de diversión, sino que son temas importantes. Entonces, las cartas de opinión son cartas formales. Y las cartas formales, bueno, todas las cartas deben de tener una estructura, pero las cartas formales pues necesitan cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, necesitan tener un membrete. Eso es lo primero que lleva una carta formal, un membrete. Vamos a suponer que yo trabajo en Walmart de México, entonces todas las cartas que Walmart de México emite deben de tener el logotipo de esa compañía y lo colocan de una manera que se vea agradable a la vista, ¿verdad? Y entonces ponen el logotipo de Walmart de México y ponen la dirección con letras chiquitas y ese membrete lo ponen en todas sus comunicaciones oficiales. Entonces, eso es lo primero que lleva la carta, el membrete, y va normalmente centrado o alineado a la derecha, ¿no? Entonces, eso es lo primero que llevan las cartas formales, un membrete, es decir, el sello, digamos, de la empresa que la está mandando o de la persona a dónde pertenezco yo que la estoy mandando. Además del membrete, ¿qué otra cosa lleva? ¿Qué es lo segundo que debe de llevar? Aquí están todos los elementos. ¿Qué creen que sea lo que va en esta rayita? Saludo. Saludo. ¿Nombre? No, Del destinatario. Lugar y no, fecha. exactamente, lugar y fecha. Lueguito, abajito del membrete debe de ir el lugar y la fecha de donde se está emitiendo la correspondencia. Y entonces dirá Cancún, Quintana Roo, a 23 de marzo de 2021, ¿no? Siempre se inicia así, primero el lugar y la fecha. Luego, ¿qué sigue en esta rayita? Saludo. Destinatario. Destinatario.
Sí, Exactamente, el destinatario. ¿A quién va dirigida? Pues normalmente ponemos jefe de recursos humanos, ¿no? Ponemos a quién está destinada, a quién le estoy yo enviando esta comunicación y entonces va el destinatario. Después del destinatario, ¿qué sigue? Saludos. Ahora sí, exactamente, el saludo. Ya que puse a quién va dirigida, pues lo voy a saludar. Hola, buenas tardes, buen día, o estimado señor José, espero que se encuentre muy bien cuando reciba la presente, o espero que usted y su familia se encuentren con excelente salud. Esa es una forma de saludo. Luego, ¿qué sigue? Cuerpo de carta. Exacto, el cuerpo de la carta, todo lo que le quiero decir. Después, Despedida. exactamente, me Despedida. despido. Entonces, pues la gente normalmente pone, sin otra cosa que agregar, se despide de usted. ¿Y qué sigue? Firma. Exacto. Firma. Se despide de usted, Alma Piceno. O se despide de usted, Gael, ¿no? Pone uno la firma. Entonces, esa es la estructura que deben de llevar las cartas. Tienen una manera de escribirse, tienen ciertos elementos que las componen y que hacen que se conviertan en un medio de comunicación formal. Entonces, pues si estamos hablando de que es un medio de comunicación formal, tiene que usar un lenguaje que sea formal, es decir, palabras que sean adecuadas. No puedo poner ahí en la carta, está bien chido, o qué chévere, o qué padre, o ninguna de las formas que utilizamos nosotros para comunicarnos con la gente de confianza, ¿verdad? Como es una comunicación formal, tiene que ser respetuosa y nos tenemos que dirigir a las personas de usted. No puedo tutear a las personas, o sea, no puedo decirle, señor de recursos humanos, ¿cómo estás? Fíjate que tengo una petición que hacerte. Pues no puedo. Las cosas se las tengo que pedir con amabilidad y hablándole de usted. También como cuando les preguntamos algo a nuestros abuelos o mayores. Ajá. Es un lenguaje que es un poco más formal, que indica mucho respeto. ¿Qué pasó, Jared? Es que me quiero conectar con otro dispositivo, pero me dice que necesito su permiso de usted. Tiene A otro ver. correo. Ya. Ahí estoy yo. Sí. Yo Ok. también. Entonces, las cartas de opinión pues van con un lenguaje formal. Y las cartitas que nos mandamos entre nosotros o que le mando a mi abuelita o que le mando a mi tío que vive en Estados Unidos, pues usan un lenguaje informal. ¿Por qué? Porque tenemos confianza, nos conocemos, somos familia, somos amigos. No tiene caso que hablemos en un lenguaje muy formal porque van a decir, bueno, ¿y por qué me habla así? ¿Verdad? Y entonces les decía yo que el tema, o sea, primero iniciamos hablando de qué son las cartas, pero el tema de la unidad se refiere a las cartas de opinión. Y les decía, bueno, que esas cartas pues corresponden a que las personas emiten una opinión sobre un tema determinado. ¿Qué es una opinión? ¿Quién puede decir qué es una opinión? Es cuando opinas sobre algo. Dar sus ideas. Ajá, dices, das Expresar tus tu ideas. en cuanto sobre la idea de otra persona. O sea, si alguien tiene una idea, yo puedo opinar sobre su idea, o sea, expresar mi sentimiento sobre esa idea o mi... Por ejemplo, si no me gusta la idea, si me gusta la idea, si la idea es buena, si la idea es mala. Como tu Ujú. opinión. Puedo dar mi opinión. Exactamente. Entonces, las opiniones pues se refieren a expresar lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo respecto a un tema. Es mi punto de vista, lo que yo opino. Por ejemplo, aquí en la diapositiva dice, ¿qué opinas sobre regresar ya a las clases presenciales? Estaría bien chido.
Estaría bien. Estaría bien. Una última vez de vernos. Sí, ya los extraño a todos. Fíjense, tenemos entonces opiniones diversas, porque unos quieren regresar para vernos una última vez, otros porque extrañan a los demás, otros a lo mejor porque ya se aburrieron de tomar clases en casa, otros porque quieren ir a jugar, porque extrañan el salón, porque, ¿por qué más? Porque me quiero caer en el pasto del patio. Ok, se quiere tirar al pasto del patio. ¿Por qué más Quiero quisieran sentir regresar? las bancas. Porque extrañamos a la maestra. Ah, mira, ya tiene 10. Mira, pero yo la abrazo todos los días. ¿Cómo no? Pero fíjense, esa es nuestra opinión, ¿verdad? La opinión de los niños. Pero resulta que hay diversas opiniones, porque hay personas que piensan que regresar a clases presenciales pues puede ser peligroso, porque pues el virus sigue ahí en el ambiente. Y como somos muchos, pues corremos el riesgo de contagiarnos entre nosotros y luego llevar el virus a casa y contagiar a mamá o contagiar a abuelita. Y pues ya sabemos que las personas de más edad pues corren mucho peligro si se enferman con este virus, ¿verdad? Es que el gobierno no dice porque Cancún es una zona turística. Ajá, Chale, pero ya pueden registrar a sus abuelitos mayores de 60 años en mi vacuna para vacunarse. Sí, sanidad.gov.mx. pero las vacunas no han llegado. Y entonces ya están registrados muchos señores de tercera edad, pero pues todavía no se vacunan porque están vacunando a las personas en las comunidades alejadas, en las zonas más pobres. A la ciudad no ha llegado la vacuna. Entonces, cuando llegue, pues todavía los tienen que vacunar a todos ellos. Y además, para que estés bien protegido, tienen que ser 2 dosis. Tienes que esperarte un mes después de que recibes la vacuna para recibir una segunda dosis, el refuerzo, y que ya quedes pues bien protegido. Entonces, pues falta todavía tiempo para eso. Entonces, como estamos viendo, hay diferentes opiniones. Esas opiniones pues son los puntos de vista, nuestras ideas sobre ese tema de regresar ya a clases, ¿no? Y puede ser sobre diferentes temas, tener opiniones. Todos tenemos opiniones, siempre. De hecho, pues siempre estamos defendiendo nuestro punto de vista. Eh, Cuando estamos en el salón, pues podemos opinar de formas diferentes respecto a cómo se ve mejor un dibujo o cuando llevamos a cabo un juego y no estamos de acuerdo en la jugada que hizo alguien y decimos que hizo trampa, pero otro dice que sí es legal lo que hizo. Entonces, todos defendemos nuestros puntos de vista, todos defendemos nuestras Uno en el opiniones. salón. ¿Perdón? Como cuando jugábamos uno en el salón y nos estábamos peleando porque hacía trampa. Ujú. Entonces, pues esas son las opiniones, solamente que en el caso de las cartas de opinión, pues no podemos defender nuestros puntos de vista nada más porque es lo que yo pienso, sino que esa idea que yo tengo y que quiero defender tiene que ser argumentada, tiene que tener fundamentos. Entonces, eh, la opinión que yo coloque en una carta de opinión sobre, por ejemplo, regresar ahora mismo a las clases presenciales, pues tiene que estar fundamentada. Tendré que mencionar datos estadísticos a lo mejor de aprovechamiento en cuanto a los aprendizajes que no se estén logrando y entonces sería necesario volver a clases, pero también datos sobre los contagios y sobre el número de muertes de personas, en fin, tener estas opiniones con argumentos, sostenerlas con argumentos, sostenerlas con un fundamento. Por eso Maestra, tienen que ser, mande. entonces, si todos los alumnos decidimos no estudiar y sacar 0 en todas las materias, ¿nos van a volver al salón? No. Chale. Esas decisiones tienen que ver con lo que sea más importante y lo que es más importante es resguardar la salud y la seguridad de los niños y de las niñas.
Antes de preocuparnos por las calificaciones, lo primordial es preocuparnos por la salud, por el bienestar de las personas. Somos el futuro de México. Exactamente. Y entonces estas cartas de opinión que decimos son cartas formales, pues tienen el objetivo de que se publiquen. Y las publican, les decía yo, en las revistas, en los periódicos. Y entonces pues tienen que estar escritas con todos esos elementos para que sí se puedan publicar. Si yo mando una carta de opinión a una revista o a un periódico y no cumple con los elementos, pues no la van a publicar porque será solamente pues una idea la que querré expresar, pero no estaré contando con todo lo que se necesita. Y entonces la tarea que ustedes hicieron hoy fue leer un texto para responder de qué habla ese texto, si es que corresponde el texto con lo que dice el título, a quién está dirigido. ¿Quién me puede recordar de qué trata esa tarea que hicieron hoy? Era algo sobre el cambio climático. El calentamiento global. El calentamiento De global. cómo se está haciendo la carta. La tiene pantalla verde. ¿Pero qué decía el texto? Decía que De que nos vamos a para... quedar hundidos en el mar. ¿Perdón? Que nos vamos a quedar hundidos en el mar y que necesitamos, podemos retardarlo y podemos hacer pequeños cambios como guardar la electricidad y el agua. ¿Y qué título tenía ese texto? Era El calentamiento El global. calentamiento global. Entonces, global. gracias. Entonces el título pues sí estaba relacionado con lo que decía el texto, ¿verdad? Y el texto pues tenía la opinión de alguien sobre que si no cuidamos el medio ambiente pues van a pasar ciertas cosas. Como dice Gael, pues vamos a terminar hundidos, ¿verdad? Sumergidos en el agua. Entonces, pues ese tipo de textos mencionan una opinión acerca de un tema que es importante para todos, porque pues a todos nos perjudica el calentamiento global, ¿verdad? Entonces, pues con esto ya terminamos la primer parte de las cartas de opinión y la próxima clase vamos a terminar de hablar de este tema. Vamos entonces a ver el ejercicio. Este ejercicio de las partes de una carta de opinión. Ya lo vimos, entonces vamos a reafirmarlo. Y ahí va. Dice que tenemos que ponerle cuáles son las partes y entonces la primera flecha tiene ahí un signo de interrogación. ¿Qué es lo que está ahí? Tiene un osito y dice For a Living Planet. ¿Eso qué es? ¿Qué parte de la carta es? El título. No. Aquí abajo están las posibles palabras. Membrete, fecha, destinatario, saludo, cuerpo, despedida o firma. Membrete. Vamos a ver si es membrete. Sí, es el membrete. Luego, la segunda parte que tiene. Fíjense la flecha, ¿qué es lo que está señalando? Dice una dirección, Palacio de la Zarzuela, en Madrid. ¿Dirección? Destinatario. Destinatario, exactamente. Luego la tercera flechita que está señalando. Fecha. La y lugar. Saludo. Fecha y lugar. Muy bien. Luego, Saludo. el siguiente dice, Saludos. estimado señor de Sotorno, le escribo para transmitirle el profundo malestar y preocupación por los últimos acontecimientos. El saludo. Pero no responda, nada más lo pone, dejen que hable, ¿no?
Luego la siguiente flechita, ¿qué parte de la carta es? Cuerpo. 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 Cuervo, dice uno. Ahora, ¿esta qué parte es? Despedida. Y fíjense cómo redactaron esta despedida. Dice, agradeciéndole de antemano su atención y en espera de poder reunirnos lo antes posible, reciba un cordial saludo. Todo es bien formal, una despedida bien formal. La última es firma. Y la última dice atentamente y la firma. Firma. Esta firma me recuerda a la firma de un doctor. Ok. Bueno, ya vimos entonces la carta. Ahora vamos a ver el tema de historia. Sí, la Edad Media. Revisamos ya durante las semanas anteriores la parte de la historia que correspondía a Mesoamérica y a las civilizaciones de los Andes, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Vimos todo eso. Y entonces ahora nos toca ver lo correspondiente a Europa. Fíjense que en Europa fue donde empezamos historia al principio de sexto grado, ¿verdad? Porque vimos las civilizaciones antiguas, analizamos Grecia y analizamos Roma. Y vimos que hubo un imperio, que fue el Imperio Romano, un imperio grande, importante y que dominó gran parte de Europa, del norte de África y de Medio Oriente, ¿se acuerdan? Y que había un emperador, Constantino de Constantinopla, ¿se acuerdan del trabalenguas? Sí. Constantino de Constantinopla se quiere desconstantinopolizar y quien lo desconstantinopolice, buen desconstantinopolizador será. Eso, bravo. Gerson, ¿verdad? Sí, maestra. Muy bien. Entonces, este emperador, que además vimos que convirtió a los romanos a la religión del cristianismo, que los romanos, pues primero eran politeístas, creían en muchos dioses, ¿se acuerdan? Y él los convirtió al cristianismo. Y entonces, ese gran imperio romano empezó a tener problemas de saqueos, de invasiones, subía alguien al poder y a los 2 días lo mataban, lo envenenaban o le clavaban un cuchillo y entonces tenían que buscar a otra persona que estuviera en su lugar, entonces habían muchos levantamientos y entonces pues ese imperio romano de Occidente se debilitó. Además, era invadido por otros pueblos, por pueblos del norte de Europa, que tenían otro tipo de costumbres, que todavía creían en muchos dioses y que pues querían también conquistar tierras. Todo esto pues fue lo que dio origen a una nueva etapa en la historia. Vieron ustedes ayer una línea del tiempo donde decía, bueno, la antigüedad, es decir, griegos y romanos, terminan con la caída del Imperio Romano de Occidente, con la caída de Constantinopla. Sí. No. Y ahí termina la antigüedad e inicia la Edad Media. Es un nuevo periodo de la historia. Entonces, pues esta Edad Media tiene ciertas características. Vamos a empezar a verlas, por ejemplo, que ustedes ayer dibujaron un castillo medieval, ¿verdad? Que aparecía en algunas páginas del libro de historia. Sí, sí. Y en este castillo medieval, pues vimos que había gente que estaba cosechando trigo, que estaba cosechando cebada, que estaba cuidando vacas, y todas esas personas pues estaban a las afueras del castillo. Bueno, además de haber castillos y de haber personas que se dedicaban a cosechar, habían personas como la que se ve en la pantalla.
¿Qué personaje es el que ven ahí en la imagen? Caballero, un caballero. Un caballero. Caballero. Un caballero. Exactamente. ¿Y a qué se dedicaban los caballeros? A pelear. A defender el Pelear castillo. las guerras, o a defender al rey, o defender el castillo. Ajá. Entonces Salchipapa. eran guerreros, defendían al rey, defendían los intereses del rey, su castillo, sus tierras, ¿no? El reino. Y al reino. Entonces, pues el convertirte en un caballero, además era algo importante, o sea, era un puesto importante. Los caballeros tenían que saber, por supuesto, pelear, pero tenían que saber también, perdón, Montar a caballo. escribir poesía, Estrategias eh, de batalla. estrategias de batalla, Montar en tenían los que caballos. montar los caballos, ajá. Entonces, Escudo. eran de una clase social importante los caballeros. Y usaban un caballo, y el caballo, ¿cómo se llamaba? Napoleón. Corcel. Ajá, ahí está en la diapositiva, se llaman corceles. Y entonces son caballos que son alimentados de formas especiales y entrenados de formas especiales para poder llevar a cabo todo lo que necesita hacer el caballero. Es decir, pues los corceles van a la guerra, pero no solo eso, sino que también de pronto bailan y participan en las ferias medievales y en las justas. ¿Alguien sabe qué es una justa? ¿Una qué? Justa. No. Yo sé. Una ¿Qué es? justa es una Carrera de caballos. pelea entre dos gladiadores en caballo, montados en caballo. Ajá. Se montaban en el caballo y con esa cosita que tiene el caballero en la mano, con su lanza, Ajá, con la lanza, trataban de tiraban tumbarse tiraban del a caballo. otro. Ajá. ¿Quién hace una justa conmigo? Y entonces ganaba, pues el que no se caía, ¿verdad? Perdía el que terminaba en el suelo, todo moreteado, Que te lastimado. entierren eso en la panza. Ay. Ajá. Pero llevan su ¡Traes armadura, armadura! ¿no? ¿Qué te Y puede entonces pasar? su armadura pues los protege de que esas lanzas no los lastimen tanto. Tanto. Ajá, pero pues luego si buscaban una rendijita donde meterles la lanza, pues por el cuello o por la axila, pues ya sí les lastimaban la piel. O sea, había caballeros que tenían técnicas, que sabían las técnicas. Que eran tramposos. No, pues el chiste era ganar, porque ganaban tierras, ganaban dinero, Uy, te disparo. ganaban Oro. títulos. Entonces, pues para ellos esas justas, esos concursos eran muy importantes. Y además, por supuesto, el que ganaba, pues tenía el beneficio de a lo mejor poder escoger una esposa. Y también se ganaba el respeto de los demás, ¿no? Y ganar el respeto de los demás, y luego se escribían canciones hablando de las hazañas de esos caballeros. Era Como la algo película del gladiador. era no algo me acuerdo. que se usaba mucho en esa época. En esa época, pues no había correo, no habían las cartas, y entonces tampoco había periódico, y entonces la gente se enteraba de lo que sucedía a través de canciones. Vamos a verlo luego, más adelantito. Entonces, este personaje es un caballero medieval. Es medieval, pues porque resulta que existió en la Edad Media, ¿no? De ahí es de donde viene esa palabra. Bueno, tenemos entonces que el señor Froilán, Sir Froilán, nos va a hablar un poco sobre cómo era la vida en la Edad Media. Y les está diciendo él: buen día, niños, yo soy Sir Froilán y vengo de la Edad Media a contaros un poco de historia. Espero que os guste lo que os contaré. Está Y fíjense viejo, qué ya nos va a decir. No está viejo, míralo, ya dejó ver su carita, no está viejo. Y dice: comencemos por saber qué fue la Edad Media. Tal vez os podría decir que la Edad Media fue aquella época de reyes, reinas, príncipes, princesas, castillos y como de ensueño, pero a pesar de que en la Edad Media sí había todo eso, sí habían reyes, sí habían príncipes, sí habían castillos, no todo fue color de rosa. Porque
la vida en la Edad Media pues iba más allá del trono. Los reyes tenían que ver por sus pueblos, tenían que defender sus reinos, porque afuera de los reinos habían muchos grupos de bárbaros. Hoy lo vieron en su tarea, ¿no? Que los bárbaros querían invadir los castillos, quedarse Sí. con los tesoros, con las tierras, ¿no? Llegaban y saqueaban los castillos y querían adueñarse de los reinos. Entonces, pues tenían que cuidarse y cuidar a sus súbditos. Entonces, fue una época de luchas, de guerras y donde se perdieron muchas vidas. La Edad Media, entonces ya dijimos que es una parte de la historia que se encontró entre la Edad Antigua de griegos y romanos y la Edad Moderna, que la vamos a ver más adelante, cuando terminemos de ver la Edad Media. Comenzó en el siglo V después de Cristo, en el año 476, y terminó en el siglo XV, en el año 1492, que fue cuando Cristóbal Colón descubrió América. Entonces, todo ese tiempo duró. ¿Cuántos años fueron esos? Ayer lo hicieron. 10 y 15 años. 10.000. 10 y 16. 10 siglos. 10 siglos y 16 No, años. Maestra, 1016 años, ¿no? 1016 años, 10 siglos, una década 16 años. y 6 Un años. milenio. Un milenio, exactamente. Entonces, duró 1016 años la Edad Media, o sea, es un montón de tiempo, 1000 años es mucho tiempo, duró mucho tiempo la Edad Media. Y como ya dijimos, pues fue una etapa que estuvo caracterizada por invasiones de los pueblos que llamaban bárbaros. Les llamaban bárbaros porque decían, pues no son civilizados, no saben comportarse, no saben negociar, llegan y destruyen todo y saquean todo y se quieren quedar con todo. Entonces, por eso les llamaban bárbaros. Esos bárbaros venían del norte de Europa. Aquí en la diapositiva vemos muchos, los hunos, los ostrogodos, los visigodos, los vándalos, los sajones, los francos. Y entonces llegaban a los reinos, a donde habían castillos, y querían llevarse el oro, la plata, las cosas, querían adueñarse de los castillos, querían adueñarse de los territorios. En la Edad Media, como vimos en las pinturas, pues había lo de la agricultura. Se sembraba trigo, se sembraba cebada. Acuérdense que de ese lado del mundo no se sembraba maíz. El maíz era aquí en América, con nosotros. Las tortillas, los tamales, es aquí con nosotros. Allá en Europa era el trigo para hacer pan, la cebada. Y entonces, pues, sembraban esos cereales. También cuidaban, ¿verdad? Ganado, vacas, cerdos, pues para comer, para explotarlos, para hacer crema, mantequilla. De Europa es justamente de donde viene la mantequilla, los quesos, la crema. Otra característica fue que su sociedad tenía tenían niveles, ¿no? Estaba primero el rey, que era el más importante, y luego venían los señores feudales, y venían los caballeros, y luego venían los siervos, perdón, los esclavos. Gracias. Entonces, pues tenían una sociedad bien dividida. Tenían otra característica, pues que era la religión. Ya dijimos, bueno, ellos no creían en muchos dioses como las culturas de la antigüedad, sino creían solamente en un dios. Entonces, no se les llama ya politeístas, sino monoteístas. Mono de solo uno y teos de Dios, un solo Dios. Y entonces habían religiones como el cristianismo, como el judaísmo y como el islam. Y las tres religiones pues creen solamente en un Dios. Y en cuanto a su cultura, pues tenían la herencia de griegos y de romanos. Entonces, pues utilizaban esos conocimientos de griegos y romanos
para, manejar su vida. ¿Qué más? Bueno, vamos a ver cómo es que da inicio la Edad Media. Ya dijimos, bueno, se dividió el Imperio Romano en dos imperios, en el Imperio de Oriente y en el Imperio de Occidente. ¿Por qué se dividió el Imperio Romano? Bueno, porque ya dijimos que habían pues muchos que querían estar en el poder, que se peleaban, que se asesinaban entre sí. Entonces todo eso pues fue debilitando todos los militares que estaban decididos a obedecer a determinado emperador. Chin, de repente el emperador se moría, ¿y a quién voy a obedecer ahora? Tengo un nuevo emperador, ahora lo voy a obedecer, y de repente, chin, lo matan, y ahora ¿a quién voy a hacerle caso? Entonces se empezó a debilitar el ejército, empezaron a perder esa disciplina que tenían. ¿Se acuerdan que los romanos tenían una disciplina muy grande para ser soldados, para luchar? Y entonces, bueno, todo eso fue debilitando a los ejércitos. Y además, pues venían las personas de los pueblos bárbaros a invadirlos, y pues perdían a muchas personas, ¿verdad? Se moría mucha gente en esas luchas. Nos cuenta Sir Froilán que llamaron bárbaros a esos pueblos porque no compartían el modo de vida y porque eran diferentes en su cultura y en su lengua. Pues ya dijimos, esos pueblos bárbaros sí creían en muchos dioses, y entonces que creían en el dios de la lluvia y en el dios del trueno y en el dios de la guerra y en el dios de quién sabe qué. Y además pues no hablaban el mismo idioma. Y dice también Sir Froilán, muchas veces esos bárbaros se ponían bárbaros y entraban por la fuerza. En otras ocasiones sí llegaban a ser conscientes y negociaban, llegaban a acuerdos, pero pues no era siempre. Y esos acuerdos a los que llegaban pues consistían en que los romanos pues les daban cierta cantidad de tierras para que se asentaran ahí y pudieran vivir, y entonces ellos ya iban a respetarlos y ya no iban a continuar luchando. Y entonces pues también se fueron perdiendo territorios con estas invasiones. Cuando allá con los pueblos bárbaros llegaba la noticia de que alguien había invadido y había conseguido una tierra, la propiedad de una porción de tierra, pues decían, pues nosotros también vamos a ir a invadir. Y entonces pues empezaron a llegar más y más y más invasiones, hasta que en el año 476 los bárbaros derrocaron al Imperio Romano de Occidente, que ya dijimos fue lo que empezó, lo que dio fin a la Edad Antigua y dio inicio a la Edad Media, cuando se destruyó ese Imperio Romano de Occidente. Y entonces esos pueblos bárbaros fundaron reinos, sus propios reinos. Y vieron ustedes en la tarea de hoy que el que tenía más gente, más bárbaros, eran los germanos. Era el pueblo bárbaro más numeroso. Y que a su vez esos germanos pues se dividían en otros pueblos, en visigodos, ostrogodos, vándalos, lombardos, anglos, francos y sajones. Todos esos eran pueblos formados por reinos bárbaros. Francos tiradores. Y entonces son francos de Franquia. ¿Qué país se llama así? Francia. Francia, exactamente. Eran francos de Franquia, que ahora la conocemos como Francos Francia. como si fueran franceses, pues. Eran de Francia, exactamente. Mujer pronuncia la R. Y entonces todos estos pueblos bárbaros que se establecieron ahí en Europa, que dominaron a los romanos, todavía tenían algo en común, que era que el Imperio Romano de Oriente, que todavía existía, pues era su enemigo. Y cuando se muere el emperador Carlomagno, que era el que dirigía ese Imperio Romano de Oriente, pues también su imperio se viene abajo. Tampoco se logra mantener unido. Y entonces surge el feudalismo. Es decir, esa forma en la que se organizó la vida de Europa durante la Edad Media. La vida en Europa durante la Edad Media se organizó en feudos. Un feudo que es, bueno, tengo mi castillo, soy el señor feudal, el dueño de ese castillo,
y tengo a mi mando a varios caballeros y tengo esclavos y tengo mi propio sacerdote y tengo mi terreno, ¿no? La tierra que me pertenece. Eso es un feudo. Y se hicieron muchos feudos y por eso en Europa pues hay muchos castillos. Cada castillo formaba un feudo. Así fue como se conformó ahora Europa. Ya no era un imperio así dominado solo por un emperador y todos los demás eran dominados por él. No, ya no. Ahora estaba dividida Europa en feudos. Y bueno, aunque Europa se dividió en estos feudos, de todos modos seguían llegando del norte de Europa invasores. Invasores que eran los magiares y los vikingos. Seguramente han escuchado hablar de los vikingos mucho. Como la de Entrenando a mi dragón. Como Entrenando a mi dragón, exactamente, que eran vikingos. ¿Y dónde más hay vikingos? La serie de vikingos de Netflix. Ajá, pero esa serie no es para niños, pero ¿en dónde más? ¿Podría ser God of War? Mm, En cierto Game of juego, Thrones. God of War 4 tiene que ver con los vikingos. O bueno, con los una nórdicos. película de superhéroes que tiene un vikingo. Ah, Thor es vikingo. Marvel. Ajá. Por cierto. Bueno, entonces Mitología nórdica. los Ragnarok. vikingos y los magiares, pues eran grupos que venían también del norte de Europa a saquear. Venían de Escandinavia, venían a saquear y saquearon Inglaterra, Irlanda, Francia, Italia, pero Pizza. aunque saquearon muchos de esos lugares, pues se fueron mimetizando, es decir, se fueron convirtiendo en parte de esa nueva Europa. Entonces los inglaterreses son vikingos, son bárbaros, o sea que no son tan elegantes como lo hacen parecer. Los ingleses, no inglaterreses. Inglaterra es Pero una sí, palabra. sí, exactamente. No son tan sofisticados. Muy elegantes, y son unos bárbaros. Yo tengo Bueno. tortilla. No, hombre, Entonces, todo eso nos platicó Sir Froilán. ¿Cómo ven? ¿Sí estamos entendiendo de qué se trató la Edad Media? Sí. Bueno, ¿Sí? Sí. ¿A poco no está bien interesante? Sí. Y bueno, vamos a seguir hablando en la próxima clase un poco más de la Edad Media para entenderla mejor. Fíjense que van a hacer una actividad que consista en ver una película, bueno, dos películas de caricaturas, donde esas caricaturas pues tuvieron lugar en este periodo de la historia, en la Edad Media. Y entonces van a poder ver en la caricatura cómo es que se vivía, ¿verdad? Cómo se vestían, cómo se comportaban, lo que pasaba, cómo eran los castillos, todo eso lo van a ver en esas pelis. Pronto ya les voy a decir cuáles van a ver, ¿sale? ok. Maestra, Bueno, ¿cuándo va a ser el siguiente mix? el viernes. Ok, el último gracias. día, el último- Por nada. Bueno, les decía que hoy solamente íbamos a ver la Edad Media y lo de español, pero en la tarea de hoy de ciencias, ya recibí varias de las tareas y resulta que hay dudas sobre los cambios de la materia, de los cambios temporales y los cambios permanentes, las transformaciones temporales y las transformaciones permanentes. En la tarea les puse unos ejemplos, por ejemplo, el de la palomita de maíz, venía en la tarea, ¿verdad? La palomita de maíz tiene un cambio permanente, ya que no puedes regresar una palomita de maíz, la cual estalló de su interior, no la puedes regresar a ser una palomita de maíz después de ser una palomita. Exactamente. Tenemos el maíz palomero normal. Y luego cuando lo sometemos a altas temperaturas, pues el maíz palomero revienta y se convierte en una palomita. Y esa palomita, pues ya no se puede regresar a volver a ser un grano de maíz. Entonces su transformación es permanente. Venía también el ejemplo de unos cubitos de hielo. ¿Los cubitos de hielo de qué están hechos?
Están hechos De agua. Están hechos de agua y el agua se congeló. Y entonces, cuando yo saque del congelador los cubitos de hielo y los tenga a temperatura ambiente, se van a convertir de nuevo en Agua fría. agua, se van a derretir. Entonces, ese cambio, esa transformación fue temporal. Sí se convirtió en hielo, pero el hielo finalmente sigue siendo agua, solamente que en estado Maestra, sólido. ¿Puedo poner un ejemplo? También vimos otro ejemplo que fue el del cerillo. El cerillo, cuando lo frotamos, enciende la cabecita del cerillo, ¿no? Se quema, hace combustión la pólvora que tiene en la cabecita del cerillo. Y cuando se apaga, pues ya no puede volverse a convertir otra vez en pólvora rojita, ¿verdad? Ya hizo combustión, entonces su cambio fue permanente. permanente. Vimos el ejemplo de una barra de chocolate. Una barra de chocolate que con el calor pues empezó a derretir, pero si yo la vuelvo a meter al refri, pues se vuelve a poner dura, chocolate. porque nunca dejó de ser chocolate, ¿verdad? Entonces el cambio fue temporal. Pues muchos tuvieron dudas en esto, me ponían cosas al revés, me decían que los cambios permanentes eran temporales y que los temporales eran permanentes. Entonces, vamos a ver este ejercicio. Dice, ¿cuáles son los cambios que afectan a la materia sin que deje de ser lo que es? ¿Los temporales, los anuales o los permanentes? Temporales. Vamos a ver. Ahí está, muy bien. ¿Cuáles son los cambios que provocan que los materiales sí dejen de ser lo que antes eran? Permanentes. Dice, son los 3 estados del agua, excepto, ¿cuál de estos no es un estado del agua? Gaseoso. Congelado. Líquido, sólido, gaseoso, congelado. Sólido. A ver. Es un estado de la materia. Si evaporas el agua, se pone gaseoso, así que es sólido. Ajá. Sólido. Sí. Si la congelas, ¿cómo se Si pone? pones el agua se pone Congelada. sólido. Es congelado. Sólido. Congelado no es un estado de la Congelado materia. no es un estado del agua. El agua puede ser líquida, puede ser sólida o puede ser gaseosa. Luego, ¿cuál es el proceso que regula la temperatura ambiental y que permite que se recarguen los mantos y los depósitos acuíferos, como por ejemplo los lagos? ¿Cuál es ese proceso? Ciclo El del ciclo agua. Ciclo del agua, muy bien. Ciclo del agua. No es cierto. ¿Cómo más se le llama al ciclo del agua? Ciclo hidrológico. Hidrológico. Les Ahí estoy está. diciendo. ¿Cuál de estos dos es un cambio temporal? Hielo. El hielo, la palomita no puede regresar a ser maíz una vez que es palomita. El hielo sí puede volver a ser agua. Mire, maestra. ¿Cuál de estos dos es un cambio permanente? La vela. Permanente. ¿Por qué es la vela? Porque la vela se quema y las velas se queman y no la puedes volver a hacer. Ajá, la vela se quema y no la puedes volver a hacer. Yo tengo un pedacito de plastilina justo aquí. Mira, si yo lo rompo, lo puedo Ahí volver a está. hacer un pedacito de plastilina. A ver, Luis, guarda silencio un momento. ¿Cuál de estos dos es un cambio temporal? Agua hirviendo. El agua hirviendo, exactamente. El es cerillo temporal. es permanente. Ujú. Vamos a ver este otro ejercicio de verdadero o falso. El primero dice, el 2.5% del agua del planeta es agua dulce. ¿Es verdadero o es falso? Es verdadero, es bien poquita el agua dulce, 2.5. El 97.5% es salada. Luego, una parte importante del agua, una parte importante de la atmósfera es vapor de agua. ¿Es verdadero o es falso? Verdadero.
Verdadero, ¿verdad? Pues si las nubes, ¿de qué están hechas? Luego, durante la evaporación, el agua se purifica. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Y finalmente, el agua se contamina durante el proceso de filtración. ¿Es verdadero o es falso? Falso. Falsísimo. Bueno, Sí. entonces ya con eso terminamos de revisar los temas que quería ver con ustedes hoy. Me dio mucho gusto verlos. No, Luis, no. Ya nos vamos a ir porque tengo que dar una clase en un ratito más. ¿Tiene Pero otros estudiantes? les saludo con muchísimo gusto. Y entonces nos vamos a ver el viernes para revisar la otra parte de la Edad Media, la otra parte de las cartas de opinión. ¿Vale? Sí, maestra. Cuídense mucho. Quiero. Adiós. Adiós, maestra. Adiós, maestra. Cuídense.